Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que me estén escuchando bien y ahora viendo bien. Entonces, hoy nos reunimos para el chakra raíz en relación al cuerpo físico en el mes de Libra. Bueno, uy. Antes que nada, gracias a todos los que se conectaron ayer, eh, hoy, hoy a la mañana. Como fue, creo que bien. Es que para mí ya es normal, entonces no sé si fue bien o fue mal. Ah, what? Normal, like every day. Oh, bien, hicimos una buena conexión. Hubo buen caos al principio y buen equilibrio al final, como debía ser. Así que fue como una práctica para estar en conexión y bueno, tampoco me voy a explayar mucho en eso. No voy a profundizar porque si no vamos a hablar solo de eso. Pero estuvo bien, armónico y, y se pudo trabajar bien en lo que fuimos a hacer, asimilar la información a través de la vibración. Bien, entonces para ir al tema de hoy, no sé si todos lo pudieron leer, pero está relacionado con sexualidad y sensualidad. Bien, eh, ya estamos casi en la energía de Escorpio, así que empezamos a ir a lo profundo. Así que, bueno, obviamente que el concepto de sexualidad y sensualidad es mucho más profundo. Esto fue como una especie de introducción al tema desde otro punto de vista, para que podamos entenderlo desde otro lugar. Obviamente que vamos a seguir hablando de este tema porque son temas que son muy, obviamente, movilizantes para la civilización actual. Así que obviamente que vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a tomarlo esto como una especie de introducción. Bueno, el concepto entonces surge porque obviamente estamos hablando del aspecto físico de de la parte genital, ¿sí? Que estamos en el cuerpo físico, en la semana del cuerpo físico, por lo tanto, eh, la intención es conversar sobre cómo desde el cuerpo percibimos esto, no desde el alma como lo hemos hecho en otro momento. Bueno, para entender entonces los conceptos de sexualidad y sensualidad, vamos al origen de la palabra como siempre. A lo mejor parezco un poco pesado con la etimología, pero muchas veces al no saber el origen de las palabras, no entendemos el sentido real de las palabras y nos quedamos con la creencia sobre la palabra. Y eso es uno de los grandes errores que tenemos hoy, en que aprendemos cosas sin sentido, ¿sí? Y saber el origen de las palabras nos da un nuevo sentido, o en realidad el original, ¿sí? Para poder entender bien de lo que estamos hablando. Bien, entonces, para empezar, vamos a la primera palabra, sexualidad, ¿sí? Sexualidad es atributo del sexo. ¿Qué es sexo? Sexo, esto lo hablamos en su momento, viene de la palabra latina sectus o secta, ¿sí? Que significa separar, es decir, diseccionar las cosas, separarlas en diferentes grupos y aspectos. Por eso mismo en la antigüedad se dividió en mujer, hombre, porque tenían genitales diferentes, ¿sí? Entonces se divide en estos grupos. También se dividían los grupos de creencias, ¿sí? Religiones a las cuales se le llamaban sectas, ¿sí? Entonces al cuerpo se le llama sexus y al pensamiento se le llama secta, pero viene de la misma palabra, que es diseccionar, partir y separar las cosas
según sus diferencias. Entonces, lo que nosotros hoy entendemos por sexualidad está relacionado directamente a los genitales. Cuando, am, cuando en realidad cuando en realidad no tiene nada que ver con los genitales, básicamente, sino que tiene que ver con una forma de ordenamiento de grupos que se identifican de una manera diferente, tanto biológicamente como por emoción, como por mente, por ideas o creencias. Entonces, hablando de Libra, ¿sí? La sexualidad implicaría que son diferentes aspectos que tratan de buscar equilibrio. Entonces, por esto mismo, la palabra sexualidad pasó a atribuirse a la capacidad de unificar dos cosas que son diferentes como hombre y mujer, ¿sí? Básicamente, por eso se empezó a interpretar de esta manera, ¿sí? La sexualidad. Pero ¿por qué tiene que ver con esto? ¿Por qué nosotros lo hemos relacionado con esto? Por el cristianismo, ¿sí? Otra vez, por el cristianismo y otras culturas también, pero sobre todo las culturas que vienen de Europa, que decían que por naturaleza el hombre y la mujer eran los únicos que podían estar juntos. Entonces diseccionaron la civilización en hombre y mujer y solo hombre y mujer podían estar juntos, ¿sí? Entonces todas las culturas monoteístas que buscaban la supervivencia para tener hijos, porque si no se morían de enfermedades a los 35 años, ¿sí? Entonces necesitaban criar muchos más hijos. Por eso decían que Dios pedía que hombre y mujer se relacionen entre sí para tener hijos, ¿sí? Y desde ahí el concepto de sexualidad pasa a lo que sería para nosotros hoy tener relaciones, ¿sí? Pero en realidad está totalmente relacionado con una cuestión política de la era. Pero en realidad la sexualidad no tiene nada que ver directamente con reproducción. Por ejemplo, la palabra género sí tiene que ver con reproducción. Hoy en día se habla mucho de diversidad de género. Y en realidad no hay diversidad de género, solo hay dos géneros. Los únicos dos géneros que existen es macho y hembra. Es simple. ¿Por qué? Porque género significa generar, engendrar, significa gen, que viene de genética, ¿sí? Todo lo que significa, todo lo que viene de generar, generativo, significa dar a luz, dar, procrear, ¿sí? Entonces se le llama genital a la capacidad de generar, ¿sí? Por lo tanto, lo que llamamos género se refiere directamente al órgano genital, ¿sí? No a cómo me siento. Por eso también es otra de las cosas que hay que replantear cuando hablamos de etimología, ¿sí? De que hoy se habla mucho de diversidad de género, cuando en realidad género hay dos, nada más, a no ser que seas hermafrodita. Ahora vamos a ver cuál es la diversidad, entonces. Y como verán, entonces, sexualidad no tiene nada que ver con género, ¿sí? Es decir, la sexualidad lo único que hace es dividir diferentes tipos de géneros. Es lo único que hace, ¿sí? Pero no está directamente relacionada. Entonces, una vez que entendemos estos dos conceptos que tenemos muy errados en nuestra cultura actual y popular, es cuando tenemos que ir a lo que llamamos sensualidad. Y esa es la palabra más adecuada para describir lo que estamos viviendo. Sensualidad. ¿Qué significa sensualidad? Sensus, ¿sí? Significa la habilidad de sentir, la habilidad de tener sensación, ¿sí? De percibir la realidad. Por lo tanto, es totalmente diferente a lo que sería sexualidad, que es dividir aspectos, ¿sí? Seleccionar diferentes aspectos. La sensualidad es la que permite percibir, sentir, interpretar. Y que está relacionada a los 5 sentidos, a cómo yo siento toda la realidad que hay a mi alrededor, cómo yo percibo el mundo. Recordemos esto.
sensación, ¿sí?, tiene 5 sentidos. Estos 5 sentidos me permiten percibir. Y puedo percibir de muchas maneras, porque puedo sentir de muchas maneras. Es acá donde realmente podemos incorporar lo que hoy erróneamente llamamos diversidad de género. Es acá donde podemos decir un hombre que se siente mujer, una mujer que se siente hombre, alguien que siente que es todo, ¿sí? Porque puede sentir y sabe que es otra cosa porque percibe y siente como otro ser, ¿sí? Entonces, es acá, en la sensualidad, donde podemos hablar realmente de lo que sentimos que somos, de lo que percibimos del mundo, de lo que percibo de mí mismo, ¿sí? Es acá donde está la diversidad, no en lo otro. Estamos luchando por tratar de, de, de cambiar un concepto que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, básicamente. Y esto hablando de la parte física, pero vamos a tratar de entender otra cosa fundamental. Todo lo que existe en esta realidad, todo lo que existe acá, básicamente fue hecho por el espíritu. Todo fue hecho por la conciencia espiritual. Por lo tanto, desde el punto de vista de la conciencia espiritual, todo lo que es material, todo lo que es materia, es su propia creación. Y como es su propia creación, necesita experimentarla, sentirla. Y ahí viene la palabra, sentir. El espíritu no construye las cosas para encontrar al espíritu, porque sería un viaje absurdo. ¿Qué viaje tiene que hacer el espíritu para encontrarse a sí mismo si ya existe, ya es? ¿Por qué entonces crea las cosas? ¿Sí? Las cosas que crea el espíritu no las crea para encontrar al espíritu, las crea para sentir lo que es capaz de crear, para vivir su propia creencia. Por lo tanto, los 5 sentidos son la forma en que el espíritu puede entender y sentir, disfrutar de su propia creación. Por esto mismo, la sensualidad no es una cuestión del chakra base. La sensualidad es una herramienta espiritual. Y por eso el espíritu, a través de la sensualidad, puede ser lo que quiera. Puede diversamente ser lo que quiera. Por lo tanto, durante mucho tiempo, todo lo que básicamente se tomó como sexualidad y sensualidad fue visto siempre desde un lugar bajo de vibración, desde un lugar lejos del espíritu. Y esto justamente es lo que nos hizo estar perdidos en la vida, lo que nos hizo estar confundidos en la realidad, porque al no saber conducir, sentir, percibir, manejar nuestra energía sexual, nunca pudimos activar nuestra kundalini, nunca pudimos sentir la energía del espíritu dentro, porque siempre eso no se habla. Al nivel espiritual no se llega a través de la meditación. Al nivel espiritual se llega a través de sentir plenamente lo que soy aquí y ahora. Por esto mismo, antes de la segregación sexual que se ha tenido a través de las religiones, las civilizaciones antiguas eran eróticas, no eran sexuales, ¿sí? Cosa que es muy diferente. Erótico viene del nombre del dios Eros, que es el dios del amor. Por lo tanto, la erótica era la capacidad de expresar amor sin segregación. Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, da igual, lo que sea. Era la cuestión de sentir todos los tipos de amor. Entonces, lo que tenemos que entender de la dualidad sexo y senso, ¿sí? Sería esa dualidad de sexo y senso, tenemos que entender que el sexo no es algo opuesto al senso, sino que el sexo es justamente una herramienta más para entender los diferentes tipos
de censo, ¿sí? Recordemos que el sexo es en realidad la segregación, es decir, aprender a sentir, censo, las diferentes partes de un ser, ¿sí? Entonces la sexualidad que hoy tenemos, el concepto erróneo que tenemos de sexualidad, sería aprender a relacionarse y sentirse a uno mismo para poder sentir plenamente a otro. Entonces, sé que esto es un tema de muchísimo para hablar porque venimos de mucho tiempo de represión, ¿sí? En todo esto. Pero recordemos esto, la mejor conexión que podemos tener con el espíritu es permitirle al espíritu sentir plenamente con sus 5 sentidos. Y a eso se le llama sensualidad. Yes, that's it. Creo que es eso. Creo que ya está. Sí, un punto más dentro de esto. Recordemos que tiene que ver con aprender a sentir, y sentir tiene que ver con aprender a manejar la propia energía. Estoy hablando de la propia energía. Por lo tanto, no estoy diciendo que para poder sentir y que el espíritu se perciba y demás, hay que salir corriendo a hacer orgías mañana. ¿Sí? Porque cada uno lo entiende a su forma. Vamos a tratar de entenderlo desde otro lugar. Cuando hablo de los 5 sentidos, ¿sí? Lo que estoy hablando es de aprender a sentir. Y lo primero que tengo que hacer es aprender a sentir. Tiene que ver con ordenar mi propia energía. Porque cuando empezamos a hablar de este desbloqueo de la energía, es verdad que hay muchos grupos, comunidades y demás, que utilizan mucho el sexo como una forma de desbloqueo entre las personas, ¿sí? Del grupo. Y por lo tanto después hay mucha idea de que cuando se hacen estos tipos de grupos y demás, terminan haciendo solamente cuestiones sexuales, ¿no? Y esto es una forma errónea de entender, tanto del punto de vista externo, diciendo, esta gente solo se junta para tener sexo, y desde el otro punto de vista de decir, solamente a través del sexo entre todos se puede hacer esta liberación. No, entre comillas, erróneo de las dos partes. Ahora digo por qué. Recordemos que básicamente la sensualidad y la sexualidad es aprender a conocerse y a manejar la energía, que sería más lo que llamamos nosotros tantra, ¿sí? Lo que sería el tántrico, que no es tener relaciones sexuales, sino aprender a manejar la energía del cuerpo a partir de los 5 sentidos, ¿sí? Es simplemente eso. No está involucrado el sexo genital en esto, ¿sí? Eso para que entendamos de que cuando a lo mejor entremos en algún grupo y nos digan, no, la mejor manera es a través de tener sexo entre todos. No viene por ahí, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con aprender a tener manejo de mi propia energía personal, ¿sí? A través de los 5 sentidos. Es eso, ¿sí? Después, la sexualidad genital es otra etapa del proceso, cuando yo ya sé conducir mi propia energía, cuando yo ya sé que no voy a perder energía en eso, ¿sí? Pero es otro aprendizaje totalmente diferente. Vibración del día, yo. Yo. La afirmación es, yo soy fruto de toda evolución. El código del día es la ley de la vibración. La tercer ley del universo es la que nos unifica a todos. Todas las cosas, por más estáticas que parezcan, están vibrando, pues todo se mueve sin cesar, en distintas frecuencias, generando los sonidos del universo. Todo lo que se reconoce está en la misma resonancia, pues el cosmos es en sí como una emisora de radio en que cada realidad escucha una sintonía acorde a su vibración. Bueno, comenzamos a ponernos cómodos, a estirar el cuerpo, a masajear el cuerpo y bostezar.
Voy relajando el cuerpo, dejando caer todo el peso, concentrándome solo en mi respiración. En tanto respiro profundamente, llevo mi atención al pie izquierdo. Suavemente comienzo a mover los dedos del pie y en suaves círculos el tobillo. Comienzo a elevar mi atención al movimiento de mi rodilla izquierda y mi cadera izquierda. Llevando mi atención a la cintura, voy suavemente moviendo el cuerpo hacia la izquierda, llevando presión hacia la cintura, volviendo al centro, llevo el movimiento a los dedos de la mano izquierda, la mano y la muñeca izquierda, en suaves círculos. Voy elevando hacia el codo y el hombro. Llevo mi atención al cuello y comienzo a girar suavemente en círculos la cabeza hacia la izquierda. Y suavemente me detengo y comienzo a girar hacia la derecha. Llevo el movimiento hacia el hombro derecho, hacia el codo. Comienzo a mover suavemente en círculos la muñeca derecha, la mano y sus dedos. Comienzo a inclinar mi cuerpo hacia la derecha, sintiendo la presión en la cintura. Vuelvo al centro y llevo mi atención al movimiento de la cadera y la rodilla derecha. Hasta mover en suaves círculos el tobillo derecho, el pie y sus dedos. Relajo el cuerpo. Tomo conciencia de la luz del yo soy por encima de mi cabeza. Y con una profunda respiración le invito a ingresar dentro de mi cuerpo.
Su luz atraviesa mi corona, tercer ojo, laringio, corazón, plexo, sacro y raíz. Sintiendo la luz expandirse a través de mis genitales. Con los 2 dedos de cada mano, inspiro profundo y llevo mi atención hacia los genitales, comenzando a masajear alrededor, por encima, tomando conciencia de los genitales. Voy moviendo, presionando hacia los lados, hacia las piernas, como abriendo la información para que el canal descienda hacia la tierra. Inspiro profundo y relajo mis manos, permitiéndome sentir la sensación de esta energía moviéndose a través de la materia. Inspiro profundo y comienzo a resonar, activando la información de mi espíritu y mi conciencia en mis genitales. Inspiro. Yo soy los frutos de la evolución. Yo soy el fruto de la evolución. Yo soy el fruto de la evolución. Y tomando conciencia de que cada articulación que hemos movido es un portal, comenzamos a llevar esa información, moviendo todo nuestro cuerpo, llevando esta conciencia desde los genitales a través de cada articulación. Estiro, masajeo, bostezo, llevando toda la conciencia a través de los portales.
Y volvemos aquí ahora, abriendo los ojos suavemente. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos y nos vemos mañana a la misma hora, como siempre. Bye. Adiós. Adiós. Buenas noches.